¿Cómo están, hermanos y hermanas de la querida iglesia de San Juan de Miraflores? Quiero, antes que nada, expresarles mi saludo personal en este 41 aniversario que ustedes están cumpliendo como iglesia. El año que la iglesia comenzaba, allá en el año 80, era el año que yo me estaba casando. En ese entonces era pastor de jóvenes en la iglesia en el Agucino, pero éramos tan pocas iglesias en Lima en ese entonces que cada nacimiento de una iglesia siempre era festejada por todas las congregaciones que ya existíamos. Y doy gracias a Dios que después que ustedes empezaron como iglesia, al año nomás, en el año 81, mi esposa y yo salimos del Agustino para empezar la iglesia en el RIMAC, de donde también estuvimos predicando el evangelio durante 6 años allí antes de irnos de misioneros a Arequipa. Pues bien, después de muchos años de no haber estado con ustedes en ningún culto ni ninguna campaña, quiero agradecerle al pastor José Luis Juárez por esta invitación en esta ocasión tan especial de su 41 aniversario. Y agradezco al Señor también por el énfasis que ustedes están teniendo en estas semanas de aniversario. Una iglesia que glorifica a Dios. Sí, efectivamente, una iglesia que glorifica a Dios es lo que anhelamos ser todos nosotros, ¿no? Y veo que ustedes han estado estudiando este tema basado en la carta del apóstol Pablo a los colosenses y ya han llevado 3 temas diferentes. En primer lugar, han visto que una iglesia que glorifica a Dios está llena del conocimiento de su voluntad. En segundo lugar, que una iglesia que glorifica a Dios no se mueve de la esperanza del evangelio. Y en tercer lugar, ustedes han visto ya el tema, que una iglesia que glorifica a Dios se mantiene firme en su fe. Y qué preciosos temas lo que han estado tocando ustedes, hermanos, porque de verdad cada uno de estos nos ayuda a glorificar al Señor y bendecir su santísimo nombre. El día de hoy vamos a ver el cuarto tema, que basado en Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10, trata de que una iglesia que glorifica a Dios discierne los engaños y sutilezas del tiempo presente, ¿no? Una iglesia que glorifica a Dios discierne los engaños y sutilezas del tiempo presente. Yo les pido que me acompañen en una lectura bíblica para poder leer esos 3 versículos de Colosenses 2, versículos 8, 9 y 10. Dice en la versión Reina Valera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Voy a leer este mismo pasaje en otras 2 versiones. La Nueva Traducción Viviente dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Y en la traducción del lenguaje actual, este mismo texto dice: tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo, los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Tengamos una palabra de oración, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por este día y gracias también por este estudio tan importante de una iglesia que te glorifica a ti. En particular, oramos para que durante la meditación de hoy
tú estés hablando a nuestros corazones y también grabando en nuestras mentes que tenemos que tener cuidado con todas las trampas que el enemigo trata de poner a nuestro alrededor en este mundo para desviarnos o distraernos del propósito tuyo para nuestras vidas. Señor, bendícenos a cada uno de nosotros y aún a nuestros amigos que están acompañándonos el día de hoy. También háblales a sus corazones y que tú, Dios, puedas tener un lugar en sus vidas también. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Muy bien, antes de entrar de lleno al tema, quiero que recordemos el trasfondo histórico de la carta a los Colosenses. Pablo escribe esta carta estando él en Roma, pero estaba encarcelado. Así que desde la cárcel les escribe a los hermanos en Colosas, muy preocupado por las enseñanzas que se están infiltrando en la iglesia. El propósito del apóstol era combatir los errores de muchos hermanos, recordándoles y mostrándoles que todo lo que necesitaban lo tenían en la persona de Cristo. Y notemos cómo se dirige a ellos en este pasaje. En primer lugar, él le da una advertencia. Él dice, tengan cuidado, advierto lo siguiente. ¿Y qué cosa advierto? Voy a utilizar las mismas frases que aparecen en las 3 lecturas que hemos tenido. Le dice, hermanos, que nadie los engañe. En otra versión dice, que nadie los atrape. Y en la tercera dice, cuidado, no presten atención a estas cosas falsas. La preocupación del apóstol Pablo era que los hermanos en Colosas no se dejen confundir, no se dejen atrapar por el enemigo, prestando atención a los pensamientos secularistas que estaban entrando en la iglesia. Pablo, aunque él nunca había visitado Colosas, pues quien probablemente había llegado a sembrar el evangelio ahí fue Epafras, en uno de los tantos viajes misioneros acompañando al apóstol. Él estaba al tanto de los pensamientos, estaba al tanto de las ideas de esos tiempos que muy sutilmente se infiltraban en la iglesia y dando lugar así a desvíos doctrinales e incluso hasta gruesas herejías. Como siervo de Dios y conocedor de la palabra, Pablo sabía que Satanás siempre está buscando sacar ventaja de los creyentes a través de sus maquinaciones o sus mañas, como dice 2 Corintios 2:11. El apóstol Pablo también describió al enemigo como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Eso está en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y es que, hermanos, como hijos de Dios, que estamos todavía en este mundo, nunca debemos bajar la guardia. Nunca debemos perder de vista que el enemigo estará intentando por todos los medios de entorpecer nuestra vida cristiana, malograr nuestra relación con Dios. Acuérdese que en la Biblia, uno de los nombres de Satanás es nada menos que el engañador. En Juan 8:44, el mismo Señor Jesús le llamó mentiroso y padre de mentira. El propósito del enemigo es empobrecer la vida de los creyentes. ¿Y cómo trata de empobrecer nuestra vida? Llevándonos a una vida relajada, una vida entretenida y distraída con las cosas novedosas de este mundo. Por eso en este mundo nunca van a faltar cosas novedosas. Nunca van a faltar cosas que nos deslumbren, que nos llamen la atención. ¿Por qué? Porque a través de todas esas cosas el enemigo trata de distraernos a nosotros de los caminos de Dios. Por medio del engaño, el diablo obstaculiza la conversión de la gente que todavía no es creyente. En 2 Corintios 4:4, el mismo Pablo dice que el enemigo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Es por eso que ustedes, hermanos, y yo y todos los que conocemos al Señor, tenemos que orar
constantemente por las personas que no conocen al Señor, por nuestros familiares, por nuestros amigos, compañeros de trabajo y vecinos, porque no es que tengan un corazón duro y sean muy pecadores, sino que dice la Biblia que el diablo ha entenebrecido su mente, su corazón, su visión espiritual para que no entiendan ni acepten la verdad del Evangelio. Ahora, además de la advertencia que nos da el apóstol Pablo aquí, nos habla también de que hay un peligro. ¿Y cuál es el peligro? El peligro son las filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo. Así lo describe en la lectura que hemos tenido. Pero en otra versión que también leímos, dice, hay que tener cuidado con estas filosofías huecas y disparates elocuentes, ¿no? Son disparates, pero son presentados en forma muy elocuente, muy inteligente, porque nacen del pensamiento humano, nacen de los poderes espirituales de este mundo, pero no de Cristo, ¿no? Y otra versión nos dice que estos pensamientos son ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. La gente que obedece a los espíritus poderosos de este mundo son los que sacan a la luz estas enseñanzas erróneas, pero de ninguna manera vienen de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ante esa realidad, queridos hermanos, usted y yo tenemos que reconocer que estas filosofías, estas sutilezas huecas de las cuales habla el apóstol, están basadas solo en ideas humanas, en tradiciones, en experiencias que el ser humano ha tenido y que quiere de hacer ello propaganda, publicidad, para desviar la atención de los hombres y aún de los creyentes de la persona de Dios. Ya en el tiempo del apóstol Pablo, al igual que también en nuestros días, había enseñanzas que sostenían que en el mismo ser humano están las respuestas a los problemas de la vida, ¿no? Es decir, todo lo que nosotros necesitemos para vivir bien en este mundo es cuestión tan solo de meditarlo, reflexionarlo, y tenemos la capacidad y la inventiva necesarias para poder salir adelante. El engaño de Satanás es que por medio de los méritos propios y las buenas obras vamos a poder obtener la salvación, vamos a poder alcanzar el favor de Dios. Y este es un pensamiento que se ha perennizado desde siglos en el ser humano. Desde que Adán y Eva cayeron en pecado hasta el día de hoy, está ese pensamiento errado de que nosotros podemos alcanzar la salvación por nosotros mismos. Veamos que prácticamente todas las religiones del mundo se basan en eso. No hay religión fuera del cristianismo que no nos esté diciendo qué debo hacer para ser salvo, ¿no? Por eso alguien ha dicho que cada uno de estos pensamientos religiosos son como escaleras que el hombre se construye para tratar de llegar al cielo, pero sin lograrlo. Y es que lastimosamente siempre el hombre está teniendo la presunción de que puede gestar su propia salvación, que puede él mismo ganarse el cielo por sus propios méritos, lo cual es un tremendo error. Y hay que admitir que alguien que ha contribuido a esto es la misma iglesia tradicional. Ya en la Iglesia Católica Romana y Apostólica se creía en la gracia de Dios, pero juntamente con los méritos personales. Por muchos siglos se había difundido que la salvación era por los méritos y las buenas obras. Incluso, pocos años antes de la Reforma Protestante, se promovía la venta de indulgencias que eran un pago que se daba a la iglesia para poder tener acceso al cielo. Llegaron al colmo de decir que en el mismo momento que las monedas de plata caían sobre las arcas y las ánforas o los alfolíes, en ese instante el alma del pecador salía del purgatorio para ascender al cielo.
Miren qué error y qué tremendo engaño el que se hacía en ese entonces. Fue entonces allá que por los años 1500, los reformadores, entre ellos Martín Lutero a la cabeza, reaccionaron ante estas falsas enseñanzas, ante ese abuso de la iglesia y también de el papado, y promovieron una reforma. Y esta reforma consistía en retornar al estudio serio de las escrituras. Ellos personalmente empezaron a estudiar la palabra. Martín Lutero, que por mucho tiempo fue un monje agustiniano y que practicaba disciplinas religiosas como el ayuno todos los días, la autoflagelación, la reflexión, la meditación, buscando alcanzar la salvación por sí mismo, estaba frustrado. Pero un día llegó la palabra de Dios a sus manos, o mejor dicho, Dios le permitió redescubrir en la palabra verdades que él ignoraba. Y una de ellas es justamente la que está en el libro de Habacuc y también en Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. Cuando Martín Lutero escuchó esto, dijo, ¿cómo? Quiere decir que no por mis obras y que voy a poder alcanzar la justicia, sino por el favor de Dios, por la gracia de Dios. Y eso revolucionó su vida, su manera de pensar, y también revolucionó su manera de ministrar las enseñanzas de la palabra. Estos reformadores como Lutero y otros tantos de su tiempo no inventaron nada nuevo. Simple y llanamente redescubrieron. En el escrito está que la salvación es por gracia, gracia de Dios. Gracia nos habla de algo gratuito y gracia nos habla también de algo totalmente inmerecido. Y es que la salvación que tenemos en Cristo Jesús nos ha sido dada gratis a nosotros. Quien pagó nuestros pecados en la cruz fue el Señor Jesucristo. Pero para usted y para mí, la salvación es gratuita. Y también es como un don inmerecido, porque no es que nosotros hicimos méritos, no es que nosotros impresionamos a Dios en alguna manera para que Él nos haya querido alcanzar la salvación, sino que ha sido un regalo inmerecido de parte de Dios a nosotros, tan solo por su gran amor hacia nuestras vidas. Él se negó a la posibilidad que usted y yo muramos eternamente en el infierno y seamos separados para siempre de Él. Y por eso prefirió enviar a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por medio de la fe en Cristo Jesús, esta gracia salvadora llegaba al pecador. Tan solo por confesar que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y también ellos dijeron, y toda la gloria tiene que ser dada solamente a Dios, no al hombre, no a la iglesia, no a las autoridades eclesiásticas, sino que toda la honra y toda la gloria debe ser dada solamente a Dios. A estas enseñanzas justamente se les conoció como las 5 solas, ¿no? La sola gracia, la sola fe, solo Cristo salva, solo la escritura es necesaria para conocer a Dios y a Él debe ser dada toda la gloria. En estas 5 enseñanzas principales se resumen todas las enseñanzas que se dieron en esa época de la Reforma cristiana, también llamada Reforma protestante, porque justamente un grupo de príncipes alemanes, al ver que las enseñanzas que había estado dando Martín Lutero estaban siendo rechazadas por la iglesia, a pesar de que tienen evidencia de verdad, ellos entonces protestaron y dijeron, no es posible que frente a todas estas verdades que se nos está enseñando conforme a la palabra de Dios, no estaban siendo bien recibidas por la iglesia, sino bien rechazadas e inclusive condenadas como herejías. Entonces se le llamó protestantes a todos los que seguían esas enseñanzas de acuerdo a las escrituras. Lo interesante es que hoy en día estas filosofías y estos pensamientos extraños siguen infiltrándose en la iglesia en forma muy sutil. Y ya no solamente en la iglesia católica, sino inclusive en la iglesia cristiana evangélica. Hay iglesias que están afectadas por el legalismo, ¿no? Donde muchas veces se predica la salvación por Cristo, pero se insiste en tanto en la obediencia de los
mandamientos de la palabra de Dios en forma tan estricta y rigurosa que prácticamente le restan fuerza al mensaje de gracia de la salvación en Cristo. Hay también toda una tendencia al moralismo, ¿no? Entonces, enfatizar acerca de la moral, acerca de las buenas costumbres, lo cual nadie está diciendo que sea malo, pero no como una forma de alcanzar la salvación. Hay congregaciones que hacen demasiado énfasis en la forma de vestir del varón y de la mujer, como si en ello hubiese un valor salvífico, como si en ello hubiese un valor de santidad. También hay congregaciones que están cayendo en la trampa de decir que tales o cuales alimentos no se deben comer porque no honran al Señor, ¿no? Recordemos que el mismo Señor le dice a Pedro en esa visión, estando allá en Jope, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú inmundo, lo cual habla de que no podemos meternos en cuestiones culturales, en cuestiones de costumbres, sino más bien enfatizar en aquellos principios que son universales para todos los seres humanos en cualquier parte del mundo. Últimamente, en los últimos años, se ha empezado a hablar mucho de las declaraciones positivas, de que aquello que tú dices o declaras se va a cumplir. Hermano, hermana, no olvide que el único que tiene autoridad para decir las cosas y que éstas se cumplan es Dios. Nosotros no somos Dios, no somos ni siquiera ángeles, no tenemos esa potestad y entonces hay que corregir esto, que yo declaro que vas a ser sano, que yo declaro que vas a ser prosperado, que yo declaro. No, nuestras declaraciones no necesariamente van a cumplirse aun cuando las hagamos con muy buenos deseos. También una tendencia a los apostolados o a las coberturas para recibir bendiciones. Eso también nos acerca a los pensamientos del medioevo, donde decían que si no tenía la bendición papal, entonces no iba a ser bendecido o no iba a salir adelante. Y eso, por supuesto, nosotros nos creemos como buenos cristianos. El único que bendice es el Señor. Por lo tanto, nosotros dependemos de Él. Una última por mencionar, esta costumbre de hablar de que hay que sembrar bendiciones para ser prosperados. Y hermano, no olvidemos que el hacer buenas obras, el bendecir a otros con nuestras dádivas, no tiene que ser hecho con el interés de que Dios me recompense o que Dios me retribuya. Dios no tiene ninguna obligación de darnos nada, ni no merecíamos la salvación, menos las otras cosas. Todo lo recibimos por gracia, a través del Señor Jesucristo, quien es el que nos ha limpiado delante del Padre y nos ha declarado justos y aceptables delante de Dios. Podríamos pasar todo el día mencionando otras enseñanzas equivocadas que se han filtrado en la iglesia, pero también nuestro anhelo es poder hablar de la forma positiva. Muchas de estas enseñanzas que carecen de asidero bíblico, lo que han hecho es debilitar la fe en la gracia y soberanía de Dios y tergiversar las correctas motivaciones para ser generosos o para ofrendar con desprendimiento de corazón o aún para hacer buenas obras. Por eso advertimos y también decimos los peligros que hay en estas enseñanzas incorrectas. Pero en tercer lugar, quiero referirme a lo que el apóstol Pablo también aquí menciona como lo que yo voy a llamar el redescubrimiento. Como creyentes tenemos también que seguir el ejemplo de estos reformadores que supieron redescubrir cosas que nunca deben dejarse de lado ni olvidarse. En primer lugar, ellos redescubrieron el valor de las escrituras, ¿no? ¿Qué dice la palabra en 2 Timoteo 3, 16 y 17? Que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Este texto es ya como para otro mensaje más, pero recordemos que Pablo está diciendo aquí a Timoteo, toda palabra de Dios
sea el Antiguo, el Nuevo Testamento, es útil para enseñarnos, para corregirnos, para exhortarnos, para llevarnos a la justicia de Dios, ¿no? Porque Dios nos ha dejado su palabra como herencia para que nosotros podamos ser instruidos en toda buena obra que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. No dejemos de lado el estudio de la palabra. Siempre será una garantía para nosotros estar cimentados en la palabra de Dios y toda verdad que nosotros defendamos o practiquemos tenga asidero en las Sagradas Escrituras. En segundo lugar, los reformadores también redescubrieron el poder de la gracia, el poder de la fe, ¿no? Pablo en Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No necesitamos ganarnos la salvación por nuestros méritos, por las cosas que hagamos, por nuestro servicio al Señor, por nuestras ofrendas, ni ningún tipo de sacrificio. Es por gracia. Como dijimos ya hace un instante, gratuitamente Dios nos quiso salvar, tan solo pidiéndonos tener fe en el Señor Jesucristo. Y aún esta fe para creer en Cristo no es algo que nosotros producimos por nuestra propia voluntad, sino que el Espíritu Santo pone esa fe, esa convicción en nuestros corazones para creer la palabra de Dios y para seguirla. También, en tercer lugar, tenemos que redescubrir la suficiencia de Cristo. La palabra nos dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿No? No olvidemos que una de las trampas del enemigo ha sido a veces negar o ningunear la obra del Señor Jesucristo aquí en este mundo. Y no, queridos hermanos, la obra de Jesucristo no solamente es importante, sino que es irreemplazable, insustituible. Si Él no se hubiera hecho hombre como nosotros y hubiera venido a este mundo a dar su vida en nuestro lugar, no habría posibilidad de salvación. Si un ángel venía del cielo, eso no era suficiente. Tenía que ser alguien como Adán y Eva, ¿no? De carne y hueso como nosotros, que diera su vida por toda la humanidad. Y el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios inocente, que nunca cometió pecado, dice que vino a ocupar nuestro lugar de castigo. Siendo el inocente, murió por nosotros los culpables en la cruz del Calvario para que todos tengamos acceso a la salvación y el perdón de Dios. Y también Pablo va a decir que no solamente Cristo es útil para nosotros en la salvación, sino que con Cristo estamos juntamente crucificados para ya no vivir nosotros, mas dejar que Cristo viva en nuestra vida. Porque lo que ahora vivimos en la carne, lo debemos vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ¿no? Es Cristo viviendo en nosotros, Cristo formando nuestros pensamientos, nuestros criterios, corrigiendo nuestras emociones, corrigiendo nuestras decisiones, que va transformando nuestra vida, va creando esa metamorfosis de ser hombres y mujeres pecadores en hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo y transformados por el poder del Espíritu Santo para ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ya para ir terminando, volvamos al pasaje original de Colosenses 2, y esta vez el versículo 10, que dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Sí, queridos hermanos, nosotros tenemos que recordar que con Cristo ya no nos falta nada, que todos los hijos de Dios en Cristo estamos completos, ¿no? Esto ha sido motivo de muchas canciones cristianas. En Cristo estoy completo, ¿no? En Él estoy completo, dice una alabanza que estoy recordando. Y es que cuando estamos con Cristo, no necesitamos nada extra. En la persona de Cristo, usted tiene la salvación completa. En la persona de Cristo, podemos ser santificados y transformados a su imagen y semejanza. En la persona de Cristo, también podemos recibir el poder sanador para sanar de nuestras enfermedades y aún para tener las fuerzas para seguir hasta el último día que Dios nos quiera en este mundo. Y también en Cristo tenemos la esperanza segura de la vida eterna, porque Él antes de irse de este mundo le dijo a sus discípulos
que Él habría de venir otra vez, porque donde Él iba a estar, quería que nosotros también un día estemos juntamente con Él. Y si usted recordará bien, cuando el Señor Jesús estaba ascendiendo a los cielos ahí en el monte, delante de sus discípulos, dos ángeles se aparecieron y dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que usted está mirando ascender a los cielos, vendrá otra vez por ustedes. Y esa promesa no solamente era para ellos, sino para todos nosotros. Con Cristo ya no nos falta nada. Con Cristo estamos totalmente completos. Y yo lo transporto a esa escena de los discípulos en la barca en plena tormenta, cuando parecía que iban a naufragar, y mientras estaban ellos agitados y preocupados en ver las olas y ver el viento y ver la tormenta que parecía que los iba a llevar a naufragar, Jesús estaba descansando y durmiendo tranquilamente ahí en la barca. Y entonces lo despertaron y dijeron: Señor, despiértate, ¿cómo puedes estar durmiendo? ¿No te das cuenta que podemos naufragar y morirnos todos? Y el Señor Jesús le dijo: ¿por qué son hombres de poca fe? ¿No? Se puso de pie y hablándole al viento y hablando a las aguas, dijo: calla, enmudece. Y al instante se calmó todo. Y ellos dijeron: pero frente a quién estamos, que hasta el viento y el mar le obedecen. Pues estaban nada menos que ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Por eso, lo más importante para ti y para mí, hermano, hermana, no es estar distraídos mirando la tormenta. Lo más importante es asegurarnos quién está en la barca con nosotros. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? En Él tenemos todo aquello que Dios ha separado para nuestras vidas. Por lo tanto, no nos dejemos mover de nuestras convicciones espirituales. Que la modernidad, que los pensamientos de hoy en día que nos llevan a los pensamientos de Oriente, de la India, de la China, de países del África, y que se ha vuelto algo muy novedoso en este tiempo, y que muchos jóvenes inclusive siguen con fanatismo. Que esto no nos distraiga. Recordemos que la santa palabra de Dios tiene el consejo seguro para nuestras vidas. ¿Que hay que hacer algunas adaptaciones según la cultura? Posiblemente sí, pero mínimas, porque la esencial, lo principal, está claramente en la palabra para todos los seres humanos de todos los tiempos y en todos los lugares del mundo. Hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes, pero antes de terminar yo quisiera dirigirme a nuestros amigos que también nos han acompañado. Es posible que usted, amigo, amiga, que está con nosotros el día de hoy, usted todavía no tiene a Cristo en su corazón. Usted posiblemente sinceramente ha estado siguiendo una religión, siguiendo una filosofía, siguiendo pensamientos muy atractivos que este mundo nos presenta. Pero déjeme decirle que los años siguen pasando y la palabra de Dios sigue permaneciendo como el mensaje de Dios para la humanidad. Muchos hombres se han levantado y también han desaparecido, pero Jesucristo es el único que, habiendo muerto en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre en los cielos, esperando volver por todos aquellos que le aceptan como su Salvador y Señor. Si usted, amigo, amiga, no ha hecho esta decisión todavía, yo le invito en un acto de fe, a entregarle su vida a Jesucristo hoy, a acogerse a esta gracia salvadora del Señor Jesucristo. Si usted quiere hacerlo, ore conmigo esta oración. Dígale: Señor, te doy gracias por haberme dado tu palabra en este día y haberme recordado que tu amor por mí ha sido tan grande, que por eso Jesucristo, tu Hijo, vino a morir en la cruz por mis pecados. Yo, sin saberlo, he estado siguiendo pensamientos, religiones, filosofías que me atrajeron por sonar interesantes, pero hasta la fecha ninguno me ha dado la paz, ni la seguridad de salvación, ni tampoco la esperanza de la vida eterna. Pero hoy, Señor, decido creer en Cristo como el único que dio su vida por mí en la cruz para salvarme, como el único camino
que me acerca a ti y no quiero desperdiciar la oportunidad que tú me das de convertirme en un hijo de Dios. Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido que entres a vivir en mi vida y de ahora en adelante me tomes de la mano para seguir por el camino correcto. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, queridos hermanos, y a usted, amigo o amiga, que hizo esta oración. Comuníquese con uno de los hermanos de la iglesia o uno de ellos se acercará a usted o lo llamará también para poder conversar y ayudarle a fortalecerse y crecer en su fe en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga.